Ella nació en prisión. Su padre, uno de los asesinos en serie más infames de la historia estadounidense. Una niña inocente bajo la sombra de un monstruo. Esta es la historia no contada de la hija de Ted Bundy y lo que pudo haber sido de ella. En octubre de 1982, una bebé llamada Rose Bundy llegó al mundo bajo las circunstancias más improbables. Su padre, Ted Bundy, estaba en ese preciso momento en el corredor de la muerte en Florida. Bundy, un hombre que confesó haber asesinado a docenas de mujeres jóvenes, de alguna manera logró convertirse en padre mientras estaba tras las rejas. Su madre, Caroline Boone, era la excompañera de trabajo de Bundy y la mujer que, asombrosamente, se casó con él en una sala de tribunal durante su juicio de 1980. Este no era un matrimonio normal de ninguna manera. Se selló frente a un juez debido a un vacío legal de Florida, y la suite de luna de miel de los recién casados fue una sala de visitas de la prisión. El hecho de que Bundy, un asesino notorio esperando ejecución, engendrara un hijo en prisión, acaparó titulares y dejó al público desconcertado. ¿Cómo sucedió esto siquiera? ¿Y qué tipo de vida podría esperar a esa pequeña niña? Caroline Boone era ferozmente leal a Bundy en ese momento. Se mudó a través del país para apoyarlo durante sus juicios e insistió en que era inocente. A pesar de las reglas de prisión que prohibía las visitas conyugales, Carol quedó embarazada del bebé de Bundy. Corrieron rumores sobre cómo fue concebida Rose. Algunos susurraban sobre guardias sobornados y momentos ilícitos ocultos de ojos vigilantes. Carol misma nunca dio detalles. Cuando los reporteros preguntaban, ella respondía bruscamente: "No es asunto de nadie". Lo que sí sabemos es que el 24 de octubre de 1982, Carol dio a luz a una bebé saludable llamada Rose, también llamada Rosa. La única hija biológica de Ted Bundy había entrado al mundo solo 2 años después de que su padre fuera sentenciado a muerte. Desde el principio, Carol trató de darle a Rose una infancia lo más normal posible a pesar de la situación extraordinaria. Llevaba a la bebé Rose a visitar a su papá en la prisión regularmente. Imagina la escena: fotos familiares tomadas a través de barrotes de prisión, una niña pequeña riendo en el regazo de su madre, su padre en uniforme de prisión sosteniéndola gentilmente. De hecho, hay una anécdota conocida de esos primeros años. La pequeña Rose una vez dibujó un cuadro con las palabras "Te amo, papi", y se lo envió a Bundy en el corredor de la muerte. En esos momentos, Ted Bundy no era un infame asesino en serie. Era solo papi para una niña pequeña que no tenía forma de entender la oscuridad que lo rodeaba. Como comentó un amigo más tarde, construyeron esta pequeña familia en el corredor de la muerte. Es una imagen casi demasiado surrealista para creer. Un asesino notorio mimando a su hija mientras espera la ejecución. Durante varios años, la vida de Rose era extrañamente 2 mundos en colisión. Por un lado, era una niña normal, riéndose en el regazo de su madre y garabateando dibujos con crayones. Por otro lado, su apellido, Bundy, la convertía en sujeto de fascinación morbosa para el mundo exterior. Carol y Rose vivían en Gainesville, Florida, no lejos de la prisión, tratando de mantener una vida ordinaria. Quienes conocían a Carol la describían como una madre devota, haciendo su mejor esfuerzo para proteger a Rose de la fea verdad sobre su padre. Aún así, era imposible escapar de la infamia de Ted Bundy. Sus juicios habían sido eventos transmitidos nacionalmente y tenía fanáticas perturbadoramente entusiastas. Incluso había mujeres jóvenes que se aparecían en corte cautivadas por la oscura celebridad de Bundy. Este era el mundo caótico en el que nació Rose. Mientras Rose aprendía a caminar y hablar, las apelaciones de Bundy se estaban agotando. Era papi en sus libros de colorear, pero Estados Unidos lo conocía como un monstruo. Carol continuó apoyando a Bundy durante principios de los años 80, llevando a Rose e incluso a su hijo de un matrimonio anterior, James, el medio hermano de Rose, en esas visitas a la prisión. Intenta por un momento ponerte en los zapatos de Carol, criando una niña pequeña dentro de las sombrías paredes de un área de visitas penitenciarias, haciendo malabares con pañales y cajitas de jugo con guardias observando. Todo el tiempo el reloj estaba corriendo sobre el destino de Bundy.
Era una vida familiar increíblemente extraña y estresante, balanceada en la esperanza de que, tal vez, solo tal vez, Ted Bundy de alguna manera ganara un reprimo y volviera a casa con ellas. Para 1986, esa esperanza se había desvanecido. Rose tenía alrededor de 4 años cuando todo cambió. Carol Ann Boone, quien durante mucho tiempo se había negado a creer las horribles acusaciones contra Bundy, finalmente vio la verdad. Mientras la ejecución de Bundy se acercaba más, él se desesperó. En una llamada telefónica desde la prisión, Bundy hizo una admisión impactante, confesando indirectamente que de hecho era culpable de los asesinatos. Le preguntó a Carol si debería comenzar a dar a las autoridades detalles sobre dónde estaban los cuerpos de sus víctimas en un esfuerzo de último minuto para retrasar su ejecución. En ese momento, el mundo de Carol se hizo pedazos. Esta era la forma indirecta de Bundy de admitir que había matado a esas personas, mientras Carol lo había defendido firmemente como inocente. Para Carol, esta revelación fue una traición personal de escala inimaginable. Había amado a Ted, confiado en él, e incluso dado a luz a su hijo, creyendo que era falsamente acusado. Ahora el velo se rasgaba. Según un amigo cercano, Carol estaba devastada y furiosa. Después de esa llamada, cortó el contacto inmediatamente. Bundy supuestamente suplicó hablar con la pequeña Rose una última vez, pero Carol se negó. No hubo despedida para Rose. En cuestión de días, Carol Ann Boone tomó su decisión. No dejaría que su hija fuera manchada aún más por el legado oscuro de Bundy. Empacó su vida, tomó a la joven Rose y a su hijo James y dejó Florida para siempre. Carol se divorció de Ted Bundy mientras él estaba en prisión esperando el final. Nunca volvió a hablar con él. Es difícil no empatizar con su decisión. Su negación de cuento de hadas se había convertido en una pesadilla de la vida real. En enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Para entonces, Carol y Rose se habían ido hace tiempo, desapareciendo en el anonimato. Rose tenía solo 6 años cuando su padre fue ejecutado y afortunadamente estaba lejos del circo mediático y las multitudes vitoreando afuera de la prisión ese día. Después de huir de Florida, Carol Ann Boone hizo todo lo posible para darle a su hija un nuevo comienzo. Reportan que se mudaron al estado de Washington, de regreso al noroeste del Pacífico, donde Carol tenía familia y donde la sombra de Bundy podría no ser tan grande. Carol probablemente cambió sus nombres para esconderse de los reflectores. Después de todo, el apellido Bundy ahora era infame en todo el país. Desde ese punto en adelante, Rose Bundy esencialmente desapareció de la vista pública, y eso era exactamente lo que su madre quería. Durante las siguientes décadas, casi nada se supo públicamente sobre la vida de Rose, lo cual en cierto modo es una bendición. Podemos imaginar a Carol inscribiendo a Rose en una escuela nueva bajo un nombre falso, viéndola hacer amigos, unirse a clubes, tal vez ir al baile de graduación, todo sin que nadie se diera cuenta de quién era su padre. Rose creció fuera del resplandor de la infamia de su padre, lo que probablemente le permitió una oportunidad de tener una infancia normal y más allá. Carol nunca volvió a hablar con la prensa sobre Bundy o su hija. Le había dicho al mundo, no le debo explicaciones a nadie, y lo decía en serio. A lo largo de los años, entusiastas de los crímenes reales y reporteros ocasionales han intentado desenterrar información sobre el paradero de Rose Bundy. La curiosidad es comprensible. La gente se pregunta cómo resultó ser la hija de un hombre tan notorio. Pero Rose y su madre se mantuvieron completamente fuera del radar. Han habido teorías no confirmadas y suposiciones descabelladas, pero ningún detalle concreto. Algunos han especulado que Carol se volvió a casar y que Rose adoptó un nombre completamente nuevo. Un rumor sugirió que podrían haberse reasentado bajo el nombre de Abigail Griffin en otro estado o incluso otro país, pero nada de esto ha sido verificado. En realidad, las únicas personas que saben dónde está Rose ahora son aquellas más cercanas a ella y han mantenido ese secreto celosamente guardado. Lo que sí sabemos es que Carol Ann Boone falleció en 2018 a los 70 años en el estado de Washington. Vivió sus últimos años tranquilamente, reportan que en un hogar de retiro, aún manteniendo el perfil bajo que había mantenido desde finales de los años 80. Para el momento de la muerte de su madre, Rose habría estado a mediados de la tercera década. Rose Bundy hoy tendría alrededor de 40 y tantos años. Puede tener una carrera, una familia propia, incluso hijos. Ted Bundy podría tener nietos por ahí. Pero si es así, el público no tiene idea. Y eso es exactamente como Rose lo quiere.
La hija de Ted Bundy ha vivido su vida con el pesado legado de un apellido que no eligió. Es casi imposible imaginar descubrir como persona joven que tu padre fue uno de los asesinos en serie más infames de todos los tiempos. ¿Rose eventualmente se enteró de toda la verdad sobre Ted Bundy? Casi con certeza sí, quizás como adolescente o adulta, cuando pudiera manejarlo. Ese conocimiento debe haber sido una carga terrible, una fuente de dolor y confusión. Sin embargo, por todos los relatos, Rose ha logrado convertirse en una mujer amable e inteligente. Los pocos que la conocen personalmente han respetado su privacidad, y hasta uno de los biógrafos de Ted Bundy se negó a revelar algo sobre Rose por empatía. Han tenido bastante dolor, escribió la fallecida Anne Rule, una renombrada autora de crímenes reales que conoció a Bundy. Ella deliberadamente se mantuvo desinformada sobre la vida de Rose, señalando solo que la hija de Bundy resultó ser una mujer joven admirable. Al final, la historia de Rose Bundy no es una de violencia o notoriedad, es una de sobrevivencia y privacidad. Sobrevivió a haber nacido en la infamia inexcrable y fue criada con amor y protección por su madre. El compromiso inquebrantable de Carol de proteger a su hija permitió que Rose escapara de la sombra oscura de su padre. Rose no eligió a su padre ni las circunstancias de su nacimiento. Todo lo que pudo elegir fue qué hacer con ese conocimiento y cómo vivir su propia vida. Y parece que eligió vivir tranquila y anónimamente, lejos del ojo público.